On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global que transmitimos por On Radio Chile. Y hoy día tenemos como invitado al diputado Víctor Torres. El diputado Torres es diputado por el distrito número 15, correspondiente a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo, lo que es la costa central. El diputado Torres va a conversar justamente sobre su tema, que como es médico, pero además del trabajo legislativo y la unidad política de la oposición. Ahora sí, ¿cómo está Eduardo? Bien. Les quiero comentar que el diputado Torres es divorciado y tiene una hija, pero de profesión es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso, casa de estudio donde fue presidente de la Federación de Estudiantes también. Desde muy joven fue dirigente estudiantil. Trabajó como médico de atención primaria en el consultorio rural de la localidad de Chilcolco, Chincolco. Fue médico y director del Departamento de Salud Rural de Petorca, fue gobernador provincial de San Antonio y fue consejero regional de la provincia de Valparaíso. Entró a militar en la Juventud Demócrata Cristiana en 1990 y ha sido diputado desde el año 2014, reelecto el 2018 para el periodo justamente hasta el 2022. Diputado Torres, bienvenido por estar aquí con nosotros en Agenda Global. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Diputado, nosotros, queríamos invitarlo porque sabemos que dentro de su expertise como médico, usted ha sido varias veces presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, ¿ya? Y hoy día nos vemos enfrentados justamente tema nacional, tema global, lo que es la pandemia. Y mi primera pregunta es, ¿cómo ha visto usted la gestión del gobierno con respecto a la pandemia? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, antes de responder, yo no puedo dejar pasar una cosa, Eduardo. Sí, cuénteme. Gran tema de inicio de programa. Sí. Me llevaste a pasear por los 90. Nos vamos a pasear por los 90 días, no se preocupe. Muy bien. Oye, ya no quería romper el esquema, pero estaba muy buena la canción. Sí. Oye, la verdad es que mira, efectivamente nosotros hemos tenido una mirada bastante crítica respecto a lo que ha sido la gestión del gobierno en esta pandemia, si nosotros la miramos en su conjunto, ¿no? Sí. Desde que estaba el anterior ministro y hoy día con algunas mejoras con el actual, pero que con problemas que se mantienen. ¿A qué me refiero? Primero, digamos, a que el gobierno en una primera etapa concentró sus mayores esfuerzos fundamentalmente en el aumento de camas críticas, cosa que obviamente no es negativo, pero que es absurdo colocar solamente el énfasis allí cuando la generación de nuevos casos estaba dentro de la comunidad. Por lo tanto, los primeros esfuerzos que todos los países realizaron de manera correcta apuntaban a poder controlar el número de contagios en la comunidad. ¿Y cuál fue la apuesta mayor que se hicieron en otros países? Fue fortalecer la estrategia llamada TTA, de testeo, trazabilidad y aislamiento, de tal manera de poder confinar el mayor número de casos y con eso evitar también que el virus se propagara. Porque tú puedes tener un aumento en un 100, un 200% de camas críticas, pero siempre el número va a ser finito en torno a la cantidad de pacientes o casos que se van generando si no controla en la comunidad. Entonces ahí hubo un primer problema, que eso fue además asociado a una serie de otras cosas más, como la gestión de las residencias sanitarias, que ya sabemos estuvieron súper cuestionadas por la Contraloría inclusive, la contabilidad de pacientes contagiados y fallecidos. Recordemos que aquí hubo una contabilidad paralela que hizo el ministro Mañalich para poder dar los anuncios día a día y no consideró el DEIS, que es el Departamento de Estadística, cosa que generó una brecha bien importante de número de casos y así una serie de otros elementos. Y hoy día con el ministro París, que si bien es cierto se han mejorado algunas cosas en torno a la estrategia TTA, aún sigue siendo insuficiente. Se logró incorporar la atención primaria, que fue otro reclamo que nosotros hacíamos, pero todavía termina siendo insuficiente. Y aquí la gran falla termina siendo la comunicación del riesgo, cosa que él mismo ha reconocido, y en la existencia de permisos que han aumentado la movilidad. Nosotros planteamos que
si a pesar de que hemos iniciado la vacunación, hoy día tenemos un incremento de casos con una proyección bastante complicada por número de casos y tasa de ocupación de camas críticas, que ya se duplicaron nuevamente al igual que el año pasado, pero estamos llegando muy cerca del 100%, es porque se dieron permisos y autorizaciones como los permisos de verano, que no estuvieron asociados a ningún tipo de limitante, ni a PCR, ni a foros de las comunas balneario, como lo plantea el Colegio Médico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aumento significativo, sobre todo en las comunas que recibieron una gran cantidad de personas durante el verano y que hoy día están colapsando, como San Antonio, Cartagena, Algarrobo, El Quisco, El Tao, Valparaíso, etcétera, ¿no? Lo estamos viendo hoy día y estamos muy complicados. Como la tasa de vacunación que se requiere para que sea efectiva es de aproximadamente un 60 a 70% de la población, lo que llamamos inmunidad colectiva o de rebaño, obviamente todas las medidas de precaución tienen que mantenerse y tienen que ser sostenidas en el tiempo, porque claro, la vacuna puede dar la inmunidad a aquellos que están, digamos, vacunados, pero no hacia el otro grupo, y así es como hemos visto que ha ido cambiando los grupos etarios que hoy día tienen, que han presentado cuadros más complicados, y ya no son los más adultos, sino que están siendo los más jóvenes, lo que indica obviamente una complicación que debemos manejar muy bien antes de que logremos en junio de este año, yo creo, los porcentajes que mencionaba para la inmunidad colectiva. Diputado, usted mencionó dos cosas que yo creo que han sido vitales. Primero, hubo un cambio ministro, que al parecer hubo cambio también en el talante y la forma de conversar también con la oposición y con los demás actores del sistema de salud. Pero nosotros veníamos con una crisis sanitaria y esta crisis sanitaria se fue palpando justamente con la entrada de la pandemia. De hecho, hoy día en la mañana estaba escuchando que comentaban que hay del porcentaje de camas críticas que están hoy día usando, hay un tercio que no son por COVID, que son básicamente de otras enfermedades que no fueron atendidas y que fueron retrasadas y que hoy día se ve justamente que tuvieron que ser, ya colapsaron ya y entraban justamente a las zonas críticas. Y en ese sentido, lo que un experto comentaba, usted diciendo que ahora tenemos menos camas para enfrentar justamente esta nueva ola de pandemia, por lo cual fue una irresponsabilidad los permisos de vacaciones y no generar justamente una conciencia acá en la ciudadanía. Que ese es otro tema. Yo creo que el tema comunicacional no es un tema de salud. El gobierno entero tiene un problema comunicacional y que no se ha ido a abordarlo, pero que además se ha visto fuertemente en entredicho en el tema de salud. ¿Cómo arreglamos eso? Porque al final no sabe, de aquí a junio podemos tener el pic mucho más alto de lo que pensamos. Sí, efectivamente lo que tú planteas es cierto. Hoy día estamos ante una situación que es muy compleja, que la gente no logró en algún momento dimensionar también, porque, como decíamos recién, el error de la comunicación del riesgo, ¿cuál fue? Decir, aquí hay permisos de vacaciones, aquí estamos abriendo todo. Fue como el discurso del año pasado de la nueva normalidad, no sé si te acuerdas. Sí, ¿ya? justamente. Fue un poco similar, ¿no? Pero peor aún porque como llegó la vacuna, se genera una falsa sensación de seguridad. ¿Ya? Entonces como que la gente dice, llegó la vacuna, me salvé. No, espérese, hay que colocar la primera dosis, colocar la segunda dosis, alcanzar un 70% de la población, entre un 60 y un 80 dicen algunos, ¿no? Sí. Para la inmunidad colectiva, entonces no significa que llegó la vacuna y listo, estamos salvados. Entonces la gente, claro, tengo permiso de vacaciones, yo voy a la playa, no voy a ir a la playa con distancia física, la gente no tiene esa costumbre, entonces hubo un relajo, ¿no? Producto de todas estas medidas que se tomaron, que hoy día hay que revertir de manera urgente. O sea, hay que rigidizar las medidas, hay que rigidizar las distintas consideraciones que hay en los distintos pasos definidos. Yo no logro entender que el gobierno haya hoy día permitido o accedido a que los ritos religiosos, las misas, los cultos religiosos puedan hacerlo en vivo. Yo no entiendo, porque lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es decir, tiene que cerrar malls, tiene que cerrar cines, tiene que cerrar restaurantes. Ojalá sea un cierre tan estricto que en menos tiempo podamos estar de vuelta, porque estos cierres medios laxos lo que hacen es que las cuarentenas sean más largas, genera obviamente un daño en la economía, hay una presión sobre el gobierno para poder relajar las medidas y no es tan efectivo desde el punto de vista sanitario. Entonces tendrían que haber sido cuarentenas más cortas y más efectivas.
cosa que no ha ocurrido, y como vemos, las medidas tampoco se están adoptando. Dijimos también el otro día que era necesario, por ejemplo, revisar el cierre de los aeropuertos, sobre todo en las zonas donde hay cepas que son complicadas, por ejemplo, la cepa brasileña. Yo creo que a esta altura hay que cerrar completamente el aeropuerto porque ya están empezando a llegar casos y es posible que de otros países también empiecen a llegar. Lo hizo Inglaterra respecto de nosotros cuando vimos que se había generado alguna complicación hace algunos meses atrás, etcétera. El aforo en el transporte público. También. Hoy día hay gente que está en el metro, por ejemplo, en Santiago, las micros, acá en Valparaíso, o incluso los mismos colectivos, que no respetan aforo, que no respetan distancia y que obviamente complejizan las cosas. Bueno, y hay una serie de otros planteamientos que nosotros le hemos hecho al gobierno que van en la línea de endurecer un poco más para poder controlar, sabiendo que de aquí a junio deberíamos ya empezar a relajar las cosas si es que todo va bien. Pero para eso realmente tenemos que hacer el último esfuerzo entre todos y el gobierno tiene que liderarlo y ahí ha estado débil. Diputado, ¿usted cree que el gobierno, por comentar, porque uno escucha, no, es que las cuarentenas deben terminarse porque la gente tiene que trabajar? Otros dicen, no, que las cuarentenas tienen que seguir, como dice usted, porque es la única forma de terminar con el tema de la pandemia. Pero uno cuando analiza las dos posturas, porque existen esas dos posturas en el fondo, a nivel de la sociedad, dice, bueno, pero mi pregunta es, uno ha visto, el gobierno no se ha dado cuenta que esta lógica del voluntarismo, que entregarle a la voluntad de las personas su cuidado no resulta. Porque todavía uno se sorprende por la fiesta en Cachagua o se puede sorprender por la fiesta en Recoleta Independencia, pero ¿qué esperaban? O sea, yo creo que aquí el tema es que este libre albedrío está mal entendido, justamente por el lado del gobierno, y no se han tomado las recomendaciones suficientes. Pero a mí lo que más me sorprende es que cuando escucho desde el extranjero que Chile le ha ido muy bien con la vacunación, y que ha sido sí, la vacunación ha sido rápida, ha sido efectiva, se olvida todo lo que ocurrió hacia atrás, y todo lo que ha pasado con la residencia sanitaria, que aún Contraloría no resuelve el tema, el mal manejo de la contabilidad, justamente como que hoy día nos concentramos en la vacunación, pero nos olvidamos todo lo que viene atrás. Y entre las cosas que nos olvidamos es que sí teníamos un problema de la crisis en el sistema de salud sanitario, y que hoy día lo que resultó, y lo que ha resultado fuertemente, es que la atención primaria, que ha sido fuerte justamente en el tema de vacunación, ha dado el ancho. Hay nuevamente ahí gestión de los alcaldes, la gestión de los alcaldes que ya no tienen una elección con el plebiscito ante la Constitución, y ahí tenemos el problema. O sea, ¿cómo hacemos entender al gobierno por un lado y a la sociedad por otro que esto no es algo voluntario? O sea, esto es complejo. O sea, cuando nos dicen hoy día que la gente, como tú planteas, hoy día están cayendo personas más jóvenes, los que más están cayendo en la UCI son personas entre 60 y 70 años, entre 50 y 60 años. Hace poco yo tuve una amiga que va candidata a concejal, un partido de derecha, con que tiene 31 años y que cayó de urgencia en COVID, y tuvo un UCI con 32 años. O sea, imagínate, la gente como que no se da cuenta de eso. ¿Cómo le hacemos entender? Porque al gobierno y a la gente, eso son dos lados. Sí, mira, el gobierno tiene una complicación mayor, que tiene que ver con esta falta de mirada sanitaria para las definiciones que van más allá de lo sanitario o del ámbito del Ministerio de Salud. En el mundo hay algo que nosotros llamamos, o sea, que no nosotros, pero que sí se denomina la salud en todas las políticas, ¿ya? Estos son los enfoques que vienen desde la Organización Mundial de la Salud en general, en que los países debieran alinear todas sus políticas orientadas a la salud, porque todas ellas tienen incidencia en la salud de las personas. Esto como término general. Pero cuando estamos en una situación además compleja como una pandemia, con mayor razón salta la carencia de una mirada de la salud desde todas las políticas. Porque cuando tú te das cuenta que el gobierno analiza el problema de la pandemia de manera sanitaria como compartimento estanco, económico como otro compartimento estanco, no logra dar una solución que sea integral. Por ejemplo, lo que yo decía antes, ¿ya? Las cuarentenas, claro, extendidas, son cuarentenas que generan complicaciones negativas y no son muy eficientes desde el punto de vista sanitario. Porque si tú tienes mucho tiempo a la gente encerrada, generas problemas de salud mental, es probable que se generen mayores contactos intradomiciliarios, etcétera, etcétera. Y dañas la economía. Si tú tienes cuarentenas muy estrictas, pero eso significa no sale nadie en 2 semanas, es más probable poder tener mejores números
que nos permitan después volver a reabrir, obviamente reabrir, pero con determinadas consideraciones, hasta que podamos mantener controlados un poco los niveles comunitarios. Pero esto de tener tanta laxitud, de que tú estés en cuarentena y todo el mundo esté transitando por la calle igual, Sí. habla de que es una cuarentena laxa, que va a ser extensa, porque no van a disminuir los números de contagiados y va a afectar mayoritariamente también a la economía y se genera la presión, etcétera, como la presión que vimos de los cultos religiosos, que en vez de lograr que cerraran los malls, lograron que a ellos les permitieran tener misa, digamos, lo que Sí. no tengo nada contra las misas ni los cultos religiosos, sino que es una señal que va en el sentido contrario. Entonces, cuando hablábamos de comunicación del riesgo, todas las señales, no solo lo que uno dice, educa u orienta a la población a tomar una decisión. Tú me hablabas de del libre albedrío o dejar a la conciencia de la gente. No hay forma de que uno le pueda dejar a la conciencia de alguien una decisión si esta persona no tiene los elementos suficientes para poder tomar esto. Si la gente cree, ¿ya? Que, ¿por qué yo no puedo ir a la playa si al final están los malls abiertos? ¿Por qué no me dejan ir a la plaza si es que tengo los restaurantes, hay casinos abiertos, etcétera? Todas esas señales son erráticas, ¿ya? Y es parte del problema de la comunicación del riesgo. Yo no sé si tú te acuerdas de la campaña del cólera. Sí. Esta pregunta ya se la ha hecho todo el mundo. Todo el mundo se acuerda de la campaña del cólera. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que esa campaña fue tan exitosa que todo el mundo se acuerda de esta campaña. Exacto. Hasta el día de hoy. Y aprendimos a modificar nuestras maneras de hacer las cosas. O sea, con la campaña del cólera aprendimos que había que lavarse las manos, que había que hervir las verduras, que había que lavarlas antes de consumir. Una serie de elementos que eran parte de la campaña para poder controlar el cólera, que hizo un cambio de actitud en la gente. O sea, fue efectiva. Hoy día no hay nada de eso. Y comunicación del riesgo errático. Entonces, es muy difícil que la gente tome decisiones correctamente si se dan señales incorrectas. Y por otro lado, las medidas tienen que ser, insisto, mucho más rígidas para poder disminuir los niveles de contagio. ¿Cuál es la reforma de FONASA que está planteando? Porque dentro de esta discusión de la pandemia, dentro de esta discusión justamente de la vacunación, alguien comentó por ahí que se presenta un proyecto de FONASA, pero no tenemos muy claro de qué se trata este nuevo proyecto. Sí, mira, Eduardo, lo que pasa es que el gobierno hace algún tiempo atrás, ya antes de la pandemia, había presentado un proyecto para poder hacer algunas modificaciones a FONASA, pero modificaciones bastante menores que las que hoy día se están planteando, que a juicio personal y de varios otros miembros de la Comisión de Salud, era un mal proyecto que tendía a aumentar el problema que se ha suscitado en el último tiempo, que es la derivación de muchos recursos al mundo privado en desmedro del público, lo que es un contrasentido desde la perspectiva de lo que debiéramos hacer para poder mejorar las condiciones de accesibilidad y de servicios de calidad a la mayoría de la población. Y por esa razón nosotros lo rechazamos en la Comisión de Salud y lo votamos varios de nosotros en contra, pero fue aprobado en la Cámara de Diputados y termina pasando al Senado. Hoy día esta reforma que plantea el gobierno es una indicación sustitutiva a ese proyecto, que significa que reemplaza todo el articulado que originalmente estaba y se plantea una nueva idea. Y dentro de esa nueva idea se consideran algunos elementos que parte de la oposición ha planteado. Pero el punto es el siguiente, es decir, hoy día estamos a menos de un año que termine este gobierno. Estamos en, obviamente, un momento presidencial, porque en noviembre va a haber elecciones presidenciales. Pero lo más importante y relevante para tomar definiciones es que estamos en un momento preconstituyente. Entonces, con todas esas condiciones políticas, tú dices, ¿es realmente hoy el momento para una reforma estructural a FONASA? Si no sabemos siquiera qué va a ser lo que va a quedar en la nueva constitución respecto a salud. ¿Cómo nosotros vamos a avanzar entonces en ese sentido? Si 2 años más vamos a tener que hacer una modificación, a lo mejor en un sentido distinto, no lo sé. Eso es lo absurdo de algunas de las propuestas. Yo entiendo que hoy día hay que tratar de responder a realidades que la ciudadanía tiene en términos de necesidades. Tú me decías recién que dentro de las camas críticas que se están ocupando, algunas son por COVID y otras son por otras patologías. Eso demuestra el problema que vamos a tener incluso hoy día, pero también post-COVID. Lo más probable es que este país termine estando 2 años, o 1 año y medio por lo menos,
solamente resolviendo todos aquellos problemas que no logró resolver durante todo el periodo de la pandemia, problemas sanitarios, precisamente porque fue tanta la tensión del sistema hospitalario y de las clínicas privadas, etcétera, que no tenemos abasto para resolver nada más que los pacientes COVID. Entonces hay pacientes que se están postergando, cirugías electivas, cánceres, algunos de mayor gravedad que otros. Entonces se está generando además un impacto sanitario más allá del COVID muy relevante, y es allí donde yo creo que hay que poner los esfuerzos, ¿no? Creo que el gobierno debiera ser capaz de presentar un proyecto que permita poder enfrentar esa situación, más que una reforma estructural por las condiciones que yo creo hoy día no están dadas. Diputado, fíjese que aparte de eso, está proyecto de reforma que obviamente parecería inviable sin reconocer, sin conocer lo que viene después a nivel constitucional y cómo quedaría como derecho supuestamente ahí en la Constitución. Estoy recordando justamente una conversación que hace poco tuve con unas personas y que dicen, oye, que hay un tema que nos ha tocado, que es el tema de las cuentas post-COVID, porque la gente justamente dice, estamos viendo el tema de la hospitalización, pero después le llegan las cuentas, y la ISAPRE ni FONASA se está haciendo cuenta de eso, y cuentas de 25 millones de pesos por cada persona. Imagínate, una familia que tenía 5 enfermos de COVID debe alrededor de 100 millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Va a una reforma? ¿El Estado se hace cargo? ¿Va? ¿Y por qué es algo real? Sí, no, Eduardo, es lo que exactamente estamos planteando, en el sentido de todo lo que significan los costos asociados hoy día a la pandemia, que son costos actuales, como los que tú estás planteando, de los valores o la protección financiera, en definitiva. Sí. No existe hoy día una garantía de protección financiera. Y por otro lado está el tema de todas las otras patologías que no se están resolviendo, cómo vamos a financiarla, porque vamos a tener que usar el sistema público y privado completo, ¿ya? Y eso también va a ir generando otros retrasos, porque tú vas metiendo a la cola y va generando igual una cola hacia atrás. La idea es que obviamente seamos capaces de resolver más rápido que lo que se va generando, para que en algún momento esto se logre, logre llegar a cero. Y eso no nos va a tomar un año, yo calculo que por lo menos 2 años. Y por otro lado, como tú bien dices, la protección financiera de los pacientes que están hoy día enfrentando situaciones de COVID y que terminan pagando sumas enormes que no están cubiertas por las ISAPRE, ni por el seguro catastrófico, ni por el tinglado de elementos que hoy día hay para poder enfrentar problemas de esta envergadura, que muchas veces son insuficientes. Entonces, frente a eso, tampoco hoy día hay una alternativa que el gobierno ya ha planteado. Entonces, lo que nosotros decimos es que en vez de dedicarse a una reforma que pueda ser un poco más estructural, dejemos eso para después, la nueva constitución. Hoy día hagámonos cargo del problema real que la gente tiene. ¿Cómo vamos a enfrentar esto que tú estás diciendo? Protección financiera y obviamente la resolución de casos que no se han podido resolver este tipo. Sí. Diputado, ahora vamos a algo más político. ¿Qué pasa con la unidad de la oposición? Yo se lo pregunto por 2 cosas. Hace poco se fue electa su camarada, Yana Proboste, presidenta del Senado. Y su nombre estaba como para ser candidato a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y vimos que la oposición en la Cámara demostró lo que ha demostrado en varios acuerdos, una falta de unidad que pareciera que no se entiende. Con la cantidad de listas que va a la Asamblea Constituyente, o sea, se calcula que se perderían alrededor de 15 o 20 constituyentes por la cantidad de listas separadas que hay. ¿Qué pasa con la unidad de la oposición? ¿Cómo lo ve usted? Y usted que se vio afectado por esta falta de unidad de la oposición. Mire, yo soy bien hincha de la unidad de la oposición, y más que algunos de la oposición hoy día. Y yo comparto el análisis que tú haces, más allá de cuánto me afectó personalmente. Creo que lo que ha pasado en torno a la mesa de la Cámara de Diputados no es más ni menos que la expresión misma de la incapacidad de la oposición de poder ponerse de acuerdo, desde lo menos complejo hasta lo más complejo, ¿ya? Lo hemos visto, por ejemplo, en enfrentar las elecciones de alcalde y concejales, gobernadores regionales. O sea, ni siquiera en alcaldes, Eduardo, ni siquiera en alcaldes, no tenemos candidaturas únicas, ¿ya? No hay acuerdo, no es un mismo pacto. Entonces, claramente aquí hay una cuestión que traduce varias cosas. Primero, a mi juicio, que se generó un desorden al extremo de que cada cual está defendiendo sus propios intereses, ¿ya? Pero además definiciones políticas, ¿ya? Yo creo que algunos sectores están definiendo algo que la democracia cristiana definió equivocadamente en la elección pasada. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque yo fui muy crítico del camino propio, ¿ya?
y mi posición es pública, digamos, era que iba a generar una debacle electoral, cosa que a mi juicio fue así y que va a seguir siendo así si no hay cambio en ese sentido. Pero hoy día yo creo que hay otros sectores que también empezaron a tomar definiciones más bien que son legítimas, ¿no? Pero más bien de crecimiento sectorial, digamos, o de su propia mirada, ¿no? En la izquierda, el PC con el Frente Amplio se aglutinan y yo creo que ellos tienen una apuesta de crecimiento de ellos, digamos, de su segmento, de su sector. Lo mismo que ha planteado el PPD y el PS con esta preprimaria que busca en definitiva generar un polo progresista y distinto de la ADC y apuestan a crecer respecto de ello, etcétera. Si nosotros tenemos apuestas de esa naturaleza, y yo insisto, son legítimas, a lo que sí debemos renunciar es a tener la presidencia de la República, porque es imposible, ¿ya?, que si tu definición estratégica es quiero crecer en mi sector, en mi segmento, ¿ya?, sea esto compatible con tener unidad suficiente para poder ganar una elección presidencial. Y para mí eso es muy complicado, ¿ya? Porque yo entiendo que los partidos o los sectores quieran tener una manera de crecer, pero ya la experiencia ha demostrado que esas decisiones no generan el efecto que buscan, nos pasó a nosotros como Democracia Cristiana, pero además de eso, ¿ya?, se comete la irresponsabilidad de permitir que termine gobernando la derecha, ¿ya? Y hablo de verdad, que es una irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que lo peor que le puede haber pasado a Chile, sobre todo en este momento, es que haya llegado a gobernar Sebastián Piñera. Diputado, y el día de mañana podrá ser Lavín u otro, si no somos capaces de ordenarnos y ponernos de acuerdo en unidad de propósito primero. Sí, diputado, y eso que usted menciona, fíjese que por un lado uno, claro, dice, hay un sector entre el Frente Amplio y el PC que están buscando construir o reforzar su propia identidad como un polo más hacia la izquierda, el PSPD también como un polo, o sea, jugando a guardar sus trincheras también, pero la DC también ha jugado un rol en esta cosa de llegar a ciertos acuerdos con el gobierno justamente de Piñera y denostando también al sector al resto de la oposición. Entonces este es un juego que todos están jugando, ¿ah? Cuando uno de repente ve incomprensiblemente que el presidente de la ADC, Fuad Chaín, de repente llega a ciertos acuerdos y que después incluso la Cámara dicen que no, o la Cámara o algunos diputados llegan a acuerdos personales también con el gobierno. Entonces nadie sabe a quién trabaja, ese es el dicho popular. Que no hay un mea culpa también en la bancada de la ADC, oye, porque hace mucho rato que vemos que hay como 2 bloques dentro de la bancada de diputados de ADC que funcionan. Entonces yo no sé con qué bloque converso, dice muchas veces. No, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, cuando estaba haciendo el análisis recién, yo planteé que esto parte antes, ¿no? Aparte cuando la ADC también toma la decisión del camino propio, con la candidatura a Carolina Goich, ¿ya? Y yo fui crítico a la estrategia, ¿no? No a Carolina, sino a la estrategia que toma el partido, en el sentido de decir yo voy solo y terminamos con una candidatura presidencial que logra el 5% y una disminución sustantiva del número de parlamentarios. Entonces, eso es parte de las definiciones políticas de nicho, ¿no? Sí. Insisto, son legítimas, pero traen consecuencias. Y ahora, claro, eso mismo generó una entrada de la oposición a este periodo legislativo con mucho desorden, Sí. ¿ya? Y eso implicó que efectivamente muchos sectores de la democracia cristiana llegaran a acuerdos con el gobierno. Y digo llegaran porque yo no soy parte de eso. Y creo hoy día que, si bien es cierto, no fui parte de eso, estuve en el camino correcto. A propósito de que ya otros han vuelto, digamos, ¿eh? Yo creo que todos esos que estaban en algún momento llegando a acuerdo con el gobierno se dieron cuenta que no fue, digamos, una buena decisión. Y también como afectó, como bien dices tú, se genera entonces una desconfianza que es parte de los elementos de decisión, ¿no? De los otros bloques políticos, decir, bueno, seguimos en unión, o sea, seguimos insistiendo en la unidad de propósito de la oposición o nos vamos a nuestros nichos, digamos, electorales. Y ahí obviamente tiene que haber una autocrítica importante de la ADC porque creo que también fue muy incidente sus definiciones en las definiciones que hoy día han tomado otros sectores, ¿ya? Y eso va a tener una consecuencia importante en la elección de noviembre si no somos capaces de cambiar esto, ¿no? Y creo que el Senado al menos dio una señal positiva en torno a la figura de Jasna Proboste, y ahí hay una luz al menos de comprensión política, ¿no? Sí. Del momento en el que estamos y de lo que tenemos que hacer, que espero en algún momento pueda también verse reflejado en la Cámara de Diputados,
y que también se empieza a traducir en otras definiciones posteriores al 11 de abril en esa línea. ¿Siguen trabajando para llegar a un acuerdo entre la presidencia de la Cámara o está ya eso estancado ya? Porque el Partido Radical presentó una moción de censura, pero después llegó la diputada Giles bajándola, que no tenía idea. O sea, todo ha sido como casi como un chiste, porque uno dicen que sí, otros dicen que no, después dicen que sí, después dicen que no. O sea, que al final, ¿hay algo? No, mira, Eduardo, no se ha hecho nada que no haya sido sabido. Ya. Aquí no hay nada que haya sido escondido. Algunos habrán podido estar de acuerdo o no, otros podrán decir que no supieron el momento en el que se hizo. Sí. Ya, pero no fue nada oculto. Ya. Entonces, uno de los intentos fue algo oculto, no conversado, etc. Algunos estaban de acuerdo, otros no, otros querían otro momento, otros buscaban otros acuerdos, ¿ya? Y eso también hay que ser claro, algunos que querían, en definitiva, a propósito de esto, reacomodar el acuerdo que ya existía. Recordemos además que varios otros sectores vivieron quiebres, ¿no? Sí. El Partido Socialista perdió 2 diputados, la Democracia Cristiana perdió 2 diputados, el Frente Amplio perdió 2 diputados, entonces todo eso fue, no, más de 2 diputados. Se fue Pamela Giles, Renato Garín, fueron varios, ¿no? Entonces todo eso, claro, significó que a esta altura varios querían reordenar un poco lo que había sido definido originalmente. Y eso también empezó a enredar las cosas. Pero bueno, indistintamente de eso, hasta el día de hoy no ha habido ninguna conversación que yo sepa seria de poder retomar el acuerdo de la Cámara. Es bien complejo porque ya no se cumplió lo del tercer año, por lo menos en la mesa. Sí hicimos un esfuerzo para que se cumpliera en las comisiones y se logró llegar a un acuerdo de dividir el año que queda en 2 semestres para dar cumplimiento del tercer y cuarto año. Pero en lo de la mesa nada, entonces es difícil entrar como al acuerdo del cuarto año sin haber pasado por el tercero. Yo veo con mucha dificultad que eso avance por ahora, por lo menos. Bueno, diputado, ¿cuáles son sus proyecciones para el 11 de abril? ¿Tiene alguna encuesta por ahí? ¿Cómo lo ve? Porque hemos visto a expertos electorales sacar proyecciones de la elección 2017, pero si uno va al detalle, esto es muy distinto que el 2017. Hay más candidatos, hay más opciones, habrá también más votantes, según también algunas investigaciones, por lo cual el panorama de proyección del 2017 no sería tan cierto. ¿Cuál sería su proyección? Mira, no tengo una encuesta, pero efectivamente hay cosas que considerar si uno lo compara con el 2017, que es la única elección comparable. Estamos hablando de una elección proporcional en el sistema actual de distritos con el mismo número de electos, con algunas diferencias. Primero, la paridad. En segundo lugar, los pueblos originarios. En tercer lugar, la composición de las listas, ¿ya? Tenemos ahora, a diferencia de la vez pasada, la derecha que va en una sola lista y tenemos una oposición o una centroizquierda que va fragmentada en muchas más opciones que en la elección anterior. Eso puede significar efectivamente que la derecha pueda concentrar un porcentaje importante de votación que se traduzca en una cantidad X de constituyentes que le permita tener una fuerza importante en las definiciones que se tomen, digamos, en la futura constitución. Entonces, yo lo que le he dicho a la gente es que si el 80% del país votó por un cambio en la constitución, al menos que cuando se elija constituyente seamos capaces de poder reflejar esos cambios, ¿no? Sí. No puedo decir que quiero un cambio en la constitución y elegir después a alguien que quiera mantener la actual o que quiera modificarla en el mismo sentido, porque obviamente es un poco absurdo, pero puede terminar ocurriendo que finalmente la derecha saque el 35% de los votos y tenga un poco más del 40% de representatividad en la convención constitucional. Eso ocurre hoy día en la Cámara de Diputados. Sí. Hoy día la derecha es la más subsidiada con el sistema actual. Y tiene valores similares, 38% habrá sido la votación y sobre el 40% de representación. Por lo tanto, yo lo veo bien complicado, no es tan simple, ¿ya? No es el 80-20 evidente que teníamos en el plebiscito, y la competencia por eso va a ser muy dura y está siendo. Sí, será un fracaso para la oposición que no se logre una representación mayoritaria y fuertemente mayoritaria en la Asamblea Constituyente. ¿Eso es un fracaso para la oposición? ¿Será sin duda? Bueno, indudablemente. Es un fracaso que, habiendo existido un 80% de la población votando apruebo, no haya una oposición capaz de por lo menos aglutinar un porcentaje significativo, ¿no?
en torno al 70%. No digo que todo el 80%, porque uno entenderá que hay gente de derecha que votó a prueba, ¿sí? Es así. Pero claramente sería un fracaso porque traduce la incapacidad, digamos, de haber tenido una estrategia acorde a la necesidad de poder aglutinar esta gran cantidad de ciudadanía, ¿no? Debería haber existido una lista del apruebo y una lista, así como existió una lista de la derecha que ni siquiera se le ha llamado la lista del rechazo. Entonces, tampoco existió siquiera en eso una diferenciación, ¿no? Y los que ayer llamaban a votar rechazo hoy día se levantan como los impulsores de los cambios en la Constitución, cosa que es muy paradojal, digamos, ¿ya? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con que sí sería un fracaso, y por esa misma razón, dadas las condiciones de imposibilidad de modificar nada, creo que la elección del 11 de abril va a ser una antesala de la elección presidencial. Y si no somos capaces de observar esos resultados en detalle, en vez de andarnos justificando, vamos a terminar perdiendo la elección presidencial. En ese sentido, diputado, la idea de hacer una elección, una primaria de todos los candidatos de la oposición, ¿es lo mejor? ¿Usted está de acuerdo que debería ser así? En las actuales condiciones yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo cuando veamos los resultados del 11 de abril. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo significativo para que toda la oposición esté junta. Mire, la derecha siempre nos dijo cómo la democracia cristiana se junta con el Partido Comunista, y no hubo ningún problema en que Renovación Nacional, que era los que más nos atacaran, tenga hoy día un pacto electoral, o Evópolis, con el Partido Republicano, donde hay grandes representantes del pinochetismo en este país, ¿ya? Entonces, frente a eso, hay un doble estándar, nos acusan, nos empujan, y varios de nosotros se sentían como agredidos y preocupados, pero resulta que ellos hacen cosas peores, y nadie les dice nada. Entonces, creo que hay que tener sentido de trascendencia en las definiciones y avanzar a unidad de propósito, sabiendo que si no lo hacemos va a terminar ganando la derecha. Diputado, una pregunta anexa que ha dado vuelta todo el tema del monumento Baquedano, que lo sacan, que lo restauran, que no saben que lo quieren colocar de nuevo, que el ejército, una carta, justamente su comandante en jefe, trató antichilenos a quienes destruyeron el monumento a Baquedano. Y a mí me parece que cuando escucho estas dos versiones o visiones de la historia con respecto a Baquedano, que tenemos una historia polarizada, pero ya no estamos hablando de la polarización de la historia del 73 hacia adelante, estamos hablando de la polarización de la historia del 73 hacia atrás también. Entonces, ¿no cree usted necesario que aquí, el punto clave aquí, uno empieza a preguntarse, ¿no será ya el momento de revisar nuestra historia, de la historia real y la historia oficial, y generar una historia común? Porque aquí pareciera que hubiera dos historias, lo que nos cuentan unos por un lado y otros por el otro. Es necesario para generar una unidad nacional, digo yo, porque ¿a quién le hago caso? ¿A cuál historia le hago caso? ¿Al héroe Baquedano o el sanguinario Baquedano? Mira, hay varias cosas. Yo creo lo siguiente. Primero, que una de las mayores complicaciones, ¿ya?, que tenemos en la sociedad actual es la ignorancia. Y la ignorancia sustentada en una falsa verdad es la peor. Que la gente cree que sabe alguna cosa, y cuando hablo de la gente me sumo, no estoy excluyéndome de eso. Y claro, la levanta como una verdad, digamos, siendo una absoluta falsedad. Entonces se estimula la ignorancia, como decía recién. Mucha gente decía y hablaba por dar el mismo ejemplo de Baquedano, que había participado en la pacificación de la Araucanía, y cosas que ya no tienen que ver con las interpretaciones históricas, sino que con los hechos, ¿no? Si son reales o no. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que hacer una revisión histórica y entender también el contexto histórico en lo que ocurren en los hechos. Yo creo que no hay ningún héroe militar que no tenga en sus manos sangre, digamos. Es evidente que todas las guerras condujeron a eso. Si revisamos O'Higgins, Carrera, y desde el inicio de la República, son hechos de sangre, digamos, y más atrás también. Entonces el punto es lo que tú planteas, ¿no? Cómo somos capaces de poder consensuar una mirada histórica de nuestros personajes, entendiendo toda la dimensión de ellos. Sí. ¿Ya? Toda la dimensión de estos personajes, y cuál es en esa toda dimensión la verdadera, ¿no?, forma de asumir nuestra historia, ¿ya?, y respetarla como tal. Entonces el tema de Baquedano termina siendo una mezcla, ¿no?, entre la interpretación de la historia que dan algunos, de hechos reales,
y la repetición de hechos que no son reales. Entonces genera una figura que va de un extremo a otro, ¿no? De Baquedano, el héroe, ¿ya? Que nos permitió recuperar o ganar las tierras del norte, Sí. ¿ya? Y por otro lado, el asesino, como tú bien decías, que participó en hechos que incluso no participó. Entonces esto termina siendo un diálogo muy absurdo, ¿no? Porque es un diálogo que nunca va a llegar a nada. Entonces comparto contigo ese esfuerzo. Yo creo que Chile necesita una reconciliación con su historia y eso requiere una confluencia, ¿no? De las miradas y una seriedad en torno a los hechos que realmente ocurrieron y aquellos que no. Yo creo que eso es clave, porque si no, no tiene que ver con el monumento, ¿no? Tiene que ver con cómo nos concebimos. Es una cuestión más bien cultural también, ¿no? De cómo nos alojamos, cómo nos abrazamos como país, ¿no? Y es muy complicado. Yo creo que estamos viviendo un momento de tanta disrupción que ha afectado a las instituciones de la República en todo su ámbito, digamos, ¿no? Que implica, digamos, un desafío tanto para las instituciones que hoy día están muy cuestionadas, como también para la sociedad en su conjunto, para ver de qué manera rearmamos instituciones que se puedan rearmar y cómo vamos construyendo nuestra historia hacia el futuro con esta mirada retrospectiva un poco más común que lo que hoy día tenemos. Sin duda, diputado, en ese eje la consulta iba, porque es cultural. Si uno dice, bueno, aquí tenemos dos Chiles, pero tenemos dos Chiles hace mucho tiempo, históricamente estamos trabajando y hoy día no es novedad, o sea, la élite siempre ha sido por un lado y lo que puede ser la gente común, el pueblo por otro, pero la idea es cultural y yo creo que es necesario, así como otros países enfrentaron a su pasado, también enfrentar también el nuestro y nuestra historia y construir una historia común como país. Así que, diputado, le damos las gracias justamente por estar aquí con nosotros en Agenda Global y dejando invitado para un nuevo programa más adelante cuando veamos cómo pasa con la pandemia y cómo van estas elecciones de abril y las presidenciales. Así que muchas gracias, diputado Torres, por estar aquí en Agenda Global y esperamos verlo nuevamente. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Para mí por lo menos estuvo muy entretenida la conversación, espero que para la gente también. Y la música muy buena, así que acertado el programa. Así es, diputado, así que muchas gracias y estamos en contacto. Y aquí los televidentes, los auditores que están por vía On Radio Chile, le damos las gracias por estar aquí en un nuevo programa de Agenda Global. Y lo esperamos el próximo lunes, usted sabe, a las 19 horas, Agenda Global por On Radio Chile. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.